Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esto que debería ser como una introducción, un paneo muy breve a lo que es eViews y cómo trabajar con eViews. Ok, em, bueno, para empezar, ni bien uno abre eViews, lo que va a encontrar es algo como esto, un pequeño panelcito donde están los archivos con los cuales ha trabajado recientemente, una parte donde nos da un par de opciones para trabajar con los workfiles y, y una parte de apoyo. Esto de los workfiles, o sea, ¿qué es un workfile? Básicamente es un archivo de eViews, ¿ok? Así como están los libros de Excel, están los workfiles de eViews. Y también similar a un archivo de Excel, uno puede tener varias hojas, ¿no? Entonces, que yo en una hoja uno está trabajando con unos datos, en otra hoja está trabajando con otros datos y así. Eso le da bastante versatilidad al programa, como poder tener distintos entornos dentro de un mismo proyectito. Eso está bastante bueno. Pero empecemos con, bueno, primero, ¿cómo haríamos para traernos datos? ¿No? O sea, yo acá no tengo ningún Word file, o sea, ¿cómo haría para empezar a trabajar con una serie de datos? O sea, quiero tener un archivo de trabajo con algunos datos. Y para hacer eso, uno podría generarse, ¿no? Crearse un nuevo Word file. eh, y, o sea, ahí lo primero que uno le va a tener que decir es qué tipo de datos va a trabajar. ¿Sí? Esta primera opción, si sin estructura o sin fecha, vendría a ser como para datos de corte transversal. Esto es, por ejemplo, una encuesta hecha en algún momento del tiempo. Esto con datos con fecha. Básicamente serían datos de series de tiempo. Por ejemplo, no sé, la inflación a lo largo del tiempo en un país. Y por último, datos de panel, ¿ok? Y simplemente después de ahí generaría su workfile. Pero para mí un poco más directo, o al menos para este primer contacto, está bueno que nos traigamos datos directamente, ¿ok? Y para eso yo acá tengo preparado un pequeño Excel que es una submuestra de la EPH. Si la EPH es la encuesta permanente de hogares, es una encuesta que se hace acá en Argentina que, y de donde se obtienen un montón se obtiene un montón de información de acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que, o sea, primero que tiene que tener uno en cuenta para traerse un archivo, o sea, datos a iViews, bueno, tendría que tenerlo bien presentado, ¿ok? Si uno no tiene el archivo bien presentado, es difícil que iViews pueda importarlo correctamente, ¿no? Si tiene todos los datos desordenados, una serie empieza en la primera fila, la otra empieza en la quinta fila y así. Entonces, para empezar, tengamos presente eso. Lo que uno va a buscar es que el archivo esté correctamente presentado, ¿sí? O sea, justamente no es que sea tan problemático esto en particular, sino que, sino que de hecho es bastante trivial quizás lo que estoy diciendo. Fíjense cómo tengo acá presentada la información. Tengo una fila de encabezados que me dice el nombre de determinadas variables y luego los datos que contienen cada una de estas columnas, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo sería un archivo que no está bien, que no lo podemos usar? Bueno, podría ser un archivo que tiene, por ejemplo, esta serie de datos, ¿no? La tiene, por ejemplo, no sé, corrida para acá. Y acá meto un título que solamente corresponde a determinadas columnas. Entonces, bueno, básicamente tendríamos que tener los datos correctamente ordenados y fíjense que con tener los datos bien, ya directamente eViews se va a dar cuenta automáticamente, si no igualmente le podemos dar alguna, lo podemos ir alterando esto, pero como para un primer contacto piensen simplemente en tener los datos bien ordenados y con eso lo vamos a poder traer. ¿Sí? Acá la idea es primero hacer un pequeño ejemplito con datos de corte transversal y otro pequeño ejemplito con datos de series de tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que vemos acá es que yo seleccioné este Excel y ya lo que tenemos seleccionado es en la primera fila el, los encabezados, sí, por eso me lo pone de distinto color. Igualmente acá también me aclara que la cantidad de filas que me va a tomar como encabezados es solamente la primera. Y después, bueno, hay algunas alternativas cuando uno está trabajando con datos, dependiendo de dónde los traiga, quizás un programa u otro señala a los datos no disponibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos una encuesta y alguien nos respondió una pregunta. Quizás en algún programa esto lo marcan con un puntito. En otro programa escriben NA.
Entonces, según de dónde lo estemos trayendo, también le podemos decir a iViews qué es lo que tiene que interpretar como un no disponible. En este caso no tenemos ningún dato que no esté disponible, así que no se hagan problema. Y fíjense que acá también ya no detectó ninguna columna como de fecha. Entonces ya de una me selecciona la opción que habíamos dicho que correspondía a datos de corte transversal. Entonces lo último que uno puede hacer es esto de linkear las series a una... O sea, básicamente, como para empezar, esto simplemente vamos a decirle que no. Puede tener alguna utilidad, pero de momento nos quedamos simplemente acá. Entonces, ahora lo que tenemos acá es un workfile, ¿sí? Esta ventanita de acá es un workfile. Y lo que vemos es justamente lo que les decía hace un rato, que se parece a Excel en el sentido de que yo acá me puedo abrir una nueva hoja, ¿no? Y ahí adentro también me puedo traer otro tipo de datos, ¿no? Que yo acá puedo estar trabajando con datos de corte transversal y adentro de este mismo proyecto también trabajar en otra hoja con datos de serie de tiempo, por ejemplo, ¿no? Y todo eso va a ser compatible, no hay problema, son distintos ambientes, entonces no tenemos algún problema como que se nos vaya a pisar una cosa con otra. Ni bien uno abre, no importa con qué tipo de datos esté trabajando, ¿qué va a generar iViews? Va a generar dos objetos, ¿sí? iViews tiene bastantes tipos de objetos y en particular una forma de diferenciarlos es con la imagen que nos aparece al lado, ¿no? Y estos dos van a aparecer siempre, ¿sí? Un objeto donde va a almacenar constantes de regresiones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una regresión con constante, como ya tengo cargado este objeto C que viene dentro de iViews, voy a poder utilizar el intercepto de forma automáticamente, o sea, ya lo veremos más adelante. Y después una serie de residuos, ¿no? Donde se van a almacenar los residuos de regresiones que vayamos generando. Después van a importarse datos en función de lo que estemos cargando, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos las columnas que, si se acuerdan, tenían en la primera fila el nombre de cada... En cada fila tenían el nombre de cada variable. Bueno, justamente esto es lo que figura ahí, ¿no? Codusu, CH06, etc. Acá está Codusu, CH06. Fíjense que Codusu se da cuenta que es una serie de datos de tipo carácter, ¿no? Justamente son letras. Y el resto lo toma como una serie de datos numéricos, ¿no? Por eso nos pone una linita. ¿Qué nos presenta siempre? iViews va a depender con el tipo de datos que estemos trabajando, pero nos va a presentar nos va a presentar la cantidad de observaciones que tenemos. Podríamos acá en la parte de sample simplemente tomar alguna parte de esta muestra, ¿no? Esto quizás tiene más sentido cuando uno está trabajando con series de tiempo, que dice, bueno, en vez de trabajar con todo el periodo que tengo de datos, trabajo con los últimos tantos periodos. Eso también podría ser de utilidad. En este caso no me interesa tanto meterme ahí. Y bueno, y eso ya es como una primera forma de traerse datos a iViews. Les quiero comentar también una segunda, y ya terminamos con esta primera partecita, que es, hay una alternativa que es, uno se trae, simplemente arrastra un Excel, ¿no? También así se puede hacer con CSV, otro tipo de archivos, y simplemente soltando el archivo en iViews, también ya nos dice, bueno, está bien listo para importar estos datos, ¿ok? Son alternativas que se pueden escoger. Como para primer contacto, simplemente hagan lo que más cómodo les resulte.